Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega al resto de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les recordamos las formas de hacer contacto. En Twitter y Facebook nos encuentran como @canal44tv y en WhatsApp nos pueden mandar mensajes al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los esfuerzos que están haciendo los diferentes países para no solamente encontrar un fármaco o una vacuna que haga frente a COVID-19, también sobre los esfuerzos, las investigaciones que realizan científicos y médicos para conocer más sobre la enfermedad COVID-19. En España, por ejemplo, la empresa Vinigalicia donó 18,000 euros a la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, que lidera un estudio a nivel mundial sobre COVID-19. En Alemania están realizando investigaciones sobre la posible inmunidad en personas que no han tenido COVID-19. En cambio, 83% de los pacientes presentaron células reactivas al SARS-CoV-2, al igual que 35% de las personas sanas. Este es un dato que se ha venido comentando con insistencia en los últimos días y que hoy tendremos oportunidad de aterrizar, de consultar la opinión de los expertos. ¿Realmente hay personas que pudieran tener de manera natural inmunidad ante COVID-19 aún sin haber padecido la enfermedad? Esto lo estaremos hablando hoy. La Casa Blanca advierte que Estados Unidos entra a una fase peligrosa por el acelerado número de contagios por COVID-19. Actualmente ya son 4,869,000 casos y más de 156,000 muertes en el vecino país del norte. Hoy estaremos en Alemania y Argentina gracias a nuestros compañeros reporteros que nos estarán informando sobre la actualidad en estos países. Entramos de lleno al tema que hoy nos ocupa: perfiles clínicos en presentación de COVID-19 y la farmacogenómica frente a la COVID-19. Sin un retrato claro de la COVID-19, el mundo muestra que la vida está sobre pinzas. La cruda realidad se vive a diario en el sistema hospitalario. Las manos y batas blancas del planeta plasma en su mente cómo la vida en un abrir y cerrar de ojos se va. A 8 meses de la pandemia, aún no hay un fármaco que contrarreste los efectos del virus que ha ocasionado cerca de 700,000 muertes, aunque se ha analizado la cepa para identificar la cura milagrosa, aún no hay resultados. El impacto y desenlace de un fármaco se conoce con el tiempo. Algunos estudios hablan sobre la importancia de la farmacogenética para identificar de manera rápida y oportuna qué sustancia combatirá a un virus. Sin embargo, el SARS-CoV-2 deja una imagen borrosa que ha costado a la ciencia médica tener de primera un medicamento. De acuerdo a un estudio internacional, se menciona que la variación genética en los blancos farmacológicos se da una variedad clínica y respuesta de cada individuo a quien se le proporciona. Sin embargo, se debe tener un impacto global para demostrar su eficacia. En este tiempo, con la oscura imagen de COVID-19, ni un fármaco ni una vacuna ha llegado a las manos de quienes están en el frente de batalla, quienes tienen que lidiar con nuevos perfiles clínicos en presentación de COVID-19. Conforme avance la pandemia, podría tenerse un perfil clínico puntual. Hasta hoy se tiene que el periodo de incubación está entre 4 y 6 días o 14 días en edades medias de 45 y 55 años con predominio en varones. Aunque la COVID-19 se manifiesta como una infección respiratoria aguda, cursa de forma asintomática y sintomática con fiebre, fatiga, tos seca y disnea. Hay otras presentaciones que agravan la salud de quien la padece.
En cada persona varía, algunos pueden tener solo fiebre y pocos síntomas respiratorios, otros solo cursar con dificultad para respirar sin percepción de sabores y en otros casos sin afectación severa, pero sí agravarse por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Nuestro compañero Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. China parece empezar a atajar los rebrotes de coronavirus que habían hecho saltar las alarmas en las últimas semanas, o eso es lo que demuestran al menos las cifras oficiales. El país asiático ha encadenado 4 días de descenso de nuevos infectados y 5 días con menos de 50 nuevos casos diarios. Todo esto después de que la semana pasada engarzara 3 jornadas de más de 100 nuevos contagios diarios, unos datos no vistos en el país desde principios de abril. Así, este miércoles, la Comisión Nacional de Sanidad China ha anunciado 27 nuevos positivos por coronavirus, 9 menos que el día anterior. De esos 27, 22 se han registrado en la provincia noroccidental china de Xinjiang, donde hace 3 semanas se detectó un rebrote, en su capital, en Urumqi. Es el rebrote más importante de los que continúan activos en China. No obstante, las cifras han caído mucho, desde los más de 100 que Xinjiang aportaba a la Estadística Nacional de Nuevos Contagios la semana pasada. El otro rebrote activo, localizado unos días después del de Xinjiang, está en la región nororiental de Liaoning, aunque en el último parte de las autoridades sanitarias no consta ningún nuevo positivo. En cuanto a los casos detectados en viajeros procedentes del extranjero, el último informe de la Comisión Nacional de Sanidad recoge tan solo 5. La mayoría de los nuevos positivos ahora mismo en China se producen por contagio local. Y eso en lo que respecta a la China continental. Por su parte, en Hong Kong empiezan a descender los nuevos contagios, merced de las nuevas medidas preventivas. 2 días ya, por debajo de los 100, después de 12 días consecutivos por encima del centenar. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. China de nueva cuenta dando lecciones de cómo controlar esta pandemia que justamente surgió ahí en este país. Hay que recordar que fue de manera relativamente rápida si lo comparamos con otros países, por ejemplo, de América Latina, como China logró controlar que esta enfermedad se propagara de manera ya peligrosa o masiva en su país. Claro que tuvieron gran afectación, claro que hubo miles de casos, pero insisto, si lo comparamos con países de América Latina, realmente el control que ellos ejercieron sobre esta pandemia fue rápida y efectiva. Surgieron rebrotes, como ya se lo habíamos contado en este espacio y como nos lo recuerda nuestro compañero Javier Triana, rebrotes que de nueva cuenta China ha conseguido controlar. Y miren, hablábamos de los esfuerzos que están haciendo los países, no solamente por encontrar una vacuna o un fármaco que haga frente a COVID-19, también por conocer más sobre esta enfermedad. La Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica lidera un proyecto a nivel mundial. Escuchemos de qué se trata. La variación en el genoma humano es una de las causas más importantes de la respuesta variable a los medicamentos. Impulsada por los avances en biología molecular, la farmacogenética ha evolucionado en los últimos años, siendo en la actualidad una de las disciplinas más activas en la investigación biomédica aplicada, y ante la aparición de la COVID-19 no es la excepción. La farmacogenética es la disciplina científica orientada al estudio de los aspectos genéticos relacionados con la variabilidad de la respuesta a los medicamentos en individuos o poblaciones. Otras variables a considerar en esta medicina de precisión, detalla Mayo Clinic, es la edad del paciente, estilo de vida y la salud. Todo ello influyen en cómo responde el cuerpo a los medicamentos, pero también lo hacen los genes. La farmacogenómica es el estudio de cómo la composición genética única de una persona influye en cómo responde a los medicamentos. La medicina de precisión tiene como objetivo personalizar la atención médica con decisiones y tratamientos adaptados a cada individuo de todas las maneras posibles. La farmacogenómica forma parte de la medicina de precisión. En España, la empresa Vinigalicia donó 18.000 euros a la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, que lidera un estudio a nivel mundial sobre la COVID-19, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, por esta información. Saludamos, como todos los días, en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Belén, qué gusto saludarte. Buen día. Igualmente, doctor. Hoy hablaremos de los perfiles clínicos en medio de esta pandemia de COVID-19. Y como siempre, doctor, quizás sería bueno empezar explicándole a nuestra audiencia de qué hablamos cuando hablamos de perfiles clínicos. Bueno, como todos sabemos, el COVID-19 se ha comportado de una forma muy variable en la población afectada. Primero, porque hemos aprendido que entre el 25 y el 40% de las personas que se infectan con este nuevo virus SARS-CoV-2 pueden tener una presentación asintomática, pueden cursar asintomáticos. Segundo, que las personas que desarrollan síntomas, la gran mayoría van a tener una enfermedad de leve a moderada, 85% aproximadamente, y que solo el 15% tendrán una forma de presentación grave o crítica. La grave es aquella que lleva al paciente a un hospital, que requiere de cuidados hospitalarios precisamente por la severidad, pero la crítica es aquella que lleva al paciente además a una cama de terapia intensiva, porque el paciente posiblemente va a requerir intubación endotraqueal y soporte ventilatorio mecánico. Ante esta gama de presentación clínica que tienen los pacientes con COVID-19, nos debemos preguntar si existen factores que determinan quién se presenta con cierta forma de presentación. A lo largo de los meses hemos platicado que hay factores de riesgo para gravedad, como la edad, la diabetes, la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, estados de inmunosupresión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Pero también han empezado a circular algunas publicaciones en las que se presume que los pacientes pueden presentar 6 diferentes tipos de perfiles clínicos de presentación, 6 diferentes tipos. Que quede muy claro, no estamos hablando de 6 virus diferentes, ni estamos hablando de que el virus ha mutado en 6 formas distintas, no estamos hablando de eso, sino de patrones de presentación clínica. En un estudio reciente en el College Royal en Inglaterra, ellos encontraron que a través de una base de datos electrónica tipo Big Data, incorporaron la sintomatología de los pacientes y además incorporaron ciertas variables demográficas, epidemiológicas, de manifestaciones clínicas, etcétera, y se encontraron que precisamente estas 6 formas de presentación, lógico es, tienen 3 niveles de comportamiento y que los 3 primeros formas de presentación se consideran leves a moderadas, las otras 3 se consideran graves a severas o incluso críticas, de acuerdo a la sintomatología que se va presentando y a la rapidez con que se va presentando dicha sintomatología. Si me permite, doctor, sí, vamos claro. a hacer una pausa y regresando nos explica cuáles son estas 6 variables. Usted no se vaya, estamos iniciando este programa. Le invitamos, por supuesto, para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook o también a través de WhatsApp. La pausa, regresamos. Hablábamos de los esfuerzos que realizan diferentes países para conocer más
no solamente sobre esta enfermedad, sino también su comportamiento y qué ocurre una vez que infecta a una persona. Mire usted, en Alemania están realizando investigaciones sobre la posible inmunidad en personas que no han tenido COVID-19. Investigadores descubrieron que pacientes que no habían tenido COVID-19 podrían tener inmunidad ante el nuevo coronavirus. El estudio realizado en Alemania y publicado en la revista Nature consistió en analizar a un grupo de 18 pacientes enfermos entre los 21 y 81 años. Por otra parte, fue revisado un grupo de personas sanas de 20 a 64 años. El 83% de los pacientes enfermos presentaron las células reactivas al SARS-CoV-2, al igual que 35% de las personas sanas. Este descubrimiento requiere de un análisis adicional, señaló Amesh Aldaya, investigador principal del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, el estudio muestra que hay una proporción significativa de individuos con la inmunidad. La gran pregunta a resolver es cuál es el papel de las células CD4+T. El investigador comentó que lo que se sabe es que los niños y adultos jóvenes están relativamente a salvo de consecuencias graves. Una de las hipótesis es que las células T preexistentes pueden ser mucho más activas en población de jóvenes que en personas de mayor edad. Sin embargo, está claro que la presencia de estas células no impide que las personas se infecten, pero parece ser el caso que modulan la gravedad de la infección, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, interesante el dato que nos deja Elizabeth Ortiz sobre la mesa. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, antes de pasar a las 6 variables que ya nos comentaba, yo creo que sería interesante puntualizar sobre esta información que nos presenta Elizabeth con base en una investigación de los científicos alemanes. La posibilidad de que una persona que aparentemente no ha tenido COVID-19 esté reportando inmunidad, doctor. Bueno, es probable que sean personas que tuvieron COVID asintomático. Es probable que sean jóvenes que tuvieron la enfermedad meses previos y que las células de las que habla Elizabeth y que aparecen en esa publicación de Nature, que son células conocidas como células T helper, es decir, son linfocitos T de ayuda, H1, son células que frecuentemente desarrollan memoria contra ciertos patógenos y hay desarrollo de clonas de este tipo de células T de ayuda que reconocen después nuevamente a un patógeno para el cual fueron creadas. Por eso una hipótesis sería que podrían haber sido personas que tuvieron COVID-19 en su forma asintomática, por lo tanto se consideran que nunca habían tenido COVID, pero que al momento de medirles la inmunidad se encontró la presencia de estas células de memoria que son muy importantes para el sistema inmune y son muy importantes particularmente para el control de infecciones virales y de infecciones por hongos y por otras bacterias no comunes conocidas como micobacterias, a las que pertenece Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto, también las investigaciones han abordado la posibilidad de que células T de ayuda o T helper, como las que acabamos de escuchar, que se desarrollaron en su momento contra otro patógeno, pudieran de manera cruzada proteger contra SARS-CoV-2. También eso se está investigando porque incluso muchas personas en el mundo han realizado estudios pequeños sugiriendo que quienes tuvieron vacunación, por ejemplo, contra sarampión o quienes han tenido vacunación contra Mycobacterium tuberculosis, se ha identificado que tienen inmunidad celular en contra de SARS-CoV-2. Entonces, también eso podría estar ocurriendo y es en lo que se encuentran en este momento algunas de las investigaciones. Lo otro que hay que decir es que las vacunas que se están desarrollando contra COVID-19 tienen, digamos, dos propósitos desde el punto de vista molecular: que se desarrollen buenos anticuerpos, IgG sobre todo,
que esos anticuerpos sean neutralizantes contra el virus, pero que también se desarrollen estas células, las células T de ayuda, H1, que sirven para que a través de la memoria inmunológica ante una nueva infección puedan defender. Entonces, en eso están la investigación inmunológica y sobre todo la investigación relacionada con cuánto tiempo y qué tan fuerte va a ser la inmunidad contra SARS-CoV-2. La gran pregunta, la que todo el mundo se hace en la calle, si me da SARS-CoV-2, si me da COVID-19, perdón, ¿voy a estar ya inmune? ¿Ya no me va a pasar absolutamente nada? Eso no lo podemos responder por ahora. Ojalá y así llegara a ocurrir. Hay publicaciones que no son buenas noticias al respecto. Bueno, y te la comento rápidamente, Belén. Hay una publicación la semana antepasada, revista New England Journal of Medicine, en la que las personas que tuvieron un cuadro clínico leve de COVID-19, leve a moderado, tuvieron desarrollo de anticuerpos, sí, pero estos anticuerpos empezaron a decaer a partir del día 18-19 y ya para el día 35 ya había la mitad de niveles de anticuerpos contra SARS-CoV-2. También hubo otro estudio previo, igual en New England Journal of Medicine, en donde comparativamente los pacientes con pocos síntomas versus los pacientes con mucha sintomatología, hubo diferencia en la presentación de anticuerpos, en la formación de anticuerpos y de estas células T de ayuda, en el sentido de que los pacientes asintomáticos desarrollaron menos anticuerpos y duraron menos esos anticuerpos. En cambio, los pacientes que fueron muy sintomáticos tuvieron más anticuerpos y con una duración mayor. Pero, repito, no por tener anticuerpos después de un episodio de COVID, lamentablemente no podemos asegurar que esos anticuerpos van a ser protectores y por cuánto tiempo. En el caso de las vacunas, ya lo hemos comentado también, algunas de ellas han requerido de una segunda dosis para lograr mantener anticuerpos. Entonces, al final de cuentas, no vamos a saber todavía qué vacuna va a requerir de varias dosis y con qué periodicidad va a ser requerida la revacunación. Doctor, usted acaba de mencionar algo muy importante que nos plantea precisamente estos dos escenarios. Uno, conocer la inmunidad que una persona desarrolla después de haber padecido COVID. ¿Cuánto tiempo dura esa inmunidad y de qué fuerza puede ser? Que también esto va a ayudar a saber con qué periodicidad se va a tener que revacunar a las personas, como usted lo acaba de mencionar. Pero la otra parte fundamental, doctor, que me parece que no será suficiente estar insistiendo cada vez, es que aquellas personas que ya padecieron COVID-19 tengan la precaución de seguir cuidándose como si no hubieran padecido la enfermedad. En tanto no se conozca más de esta enfermedad, es necesario que las personas que ya tuvieron COVID-19 usen su cubrebocas, laven sus manos principalmente, eviten lugares concurridos y si no tienen necesidad urgente de salir de casa, que no lo hagan, doctor, porque pareciera que quienes ya padecieron COVID-19 pues ya se sienten hasta de alguna manera en libertad o libres de poder hacer su vida habitual. No es así en tanto no conozcamos la inmunidad que esta enfermedad está generando, doctor. Exactamente, Belén. Ese es el mejor consejo que les podemos dar a quienes ya han tenido un cuadro de COVID, independientemente de la sintomatología que tuvieron, de qué tan grave fue. Y fíjate, Belén, creo que este consejo que tú das, que efectivamente se sustenta en todo lo que acabamos de comentar, de cuánto dura la respuesta inmune, la incertidumbre de que sea una respuesta inmune de largo plazo, etcétera, este consejo tiene que estarse dando en todos los niveles, desde la más alta autoridad sanitaria del mundo, le hace la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, todas las autoridades sanitarias de los países y regiones, y no lo oímos con frecuencia.
hay que decirle a quien tuvo COVID que debe seguirse protegiendo igual que el resto de la población, porque haber tenido COVID, por ahora no podemos asegurar que obtuvieron un pasaporte de inmunidad, como Exacto. Aquí alguna vez lo comentamos. Así es, doctor, sin duda alguna, una recomendación que sumamos a la de, aún cuando se use el cubrebocas, que se debe de utilizar, no olvidar el resto de las medidas que son igual o más importantes. El lavado de manos, que eso lo hemos repetido una y mil veces, el uso del gel alcoholado, evitar los lugares concurridos, doctor, que hoy por hoy se ha demostrado que es una de las zonas o una de las áreas de mayor riesgo para el contagio y sobre todo esto, seguir quedándose en casa. Afortunadamente y durante estos meses hemos aprendido a manejar más o menos nuestra vida rutinaria desde casa. Sigámoslo haciendo en tanto no conozcamos un poco más de esta enfermedad, doctor. Efectivamente, Belén. Son las medidas que en los países del mundo en donde se ha logrado controlar la pandemia han sido las adoptadas y adoptadas de manera muy disciplinaria. Entonces, con América Latina nos está haciendo falta, creo que un poco más disciplina en ese sentido, porque hay que decirlo también con claridad. Si tú comparas, y esto lo estuve revisando hace un par de días por regiones, si tú comparas lo que duró la pandemia en Oriente, países orientales, si tú comparas lo que duró la pandemia, está presente todavía en todo el mundo, pero digamos el pico epidemiológico, la parte más activa de la pandemia, comparativamente, países europeos, Europa, Estados Unidos y América Latina, en esa proporción ha sido la corta duración de tiempo de la parte más álgida de la pandemia por regiones. En Oriente es en donde tuvimos más corto tiempo de impacto alto de la pandemia. Después, Europa. Sí, llegamos a ver picos impresionantes en Italia, en Francia, en España, en Reino Unido, pero no duró un tiempo tan largo como el que está teniendo ahora Estados Unidos y tan largo como el que está teniendo ahora América Latina. Yo creo que la pandemia más larga precisamente se ha registrado en los países de América Latina. Doctor, vamos a regresar con mucho más del tema. Usted no se vaya. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros. Ya lo sabe usted, nuestras cuentas en Twitter y Facebook y también en WhatsApp. Volvemos. La llamada desescalada es otro de los términos que hemos aprendido con la llegada de COVID-19 y no es otra cosa que la reapertura de actividades tras las cuarentenas que han tenido que guardar los países. Sin embargo, en algunas regiones estas desescaladas se han dado de manera rápida por la urgente necesidad de reactivar la economía. ¿Qué consecuencias han tenido estas decisiones? Aquí nos lo presentan nuestras compañeras reporteras. Hay países en las Américas que están registrando récord en infecciones. Es una señal clara de que el virus se propaga rápidamente. Mientras tanto, tienen presiones crecientes por abrir las economías y las escuelas, señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Sin embargo, la COVID-19 no desaparecerá pronto. Es una realidad a la que se deben adaptar siguiendo las medidas para controlar el virus. Muchos profesionales de la salud enfermaron y otros fueron redireccionados para atender el flujo de pacientes con coronavirus. Además, los pacientes titubean en solicitar atención por temor a la COVID-19 y a la vez hay una perturbación en los servicios de transporte, por lo que se les dificulta ir a consulta. Los consultorios tienen dificultades para abastecer los medicamentos y equipos de protección personal. Al menos 11 países tienen menos de 3 meses de insumos de antirretrovirales. Si no se reabastece, las personas podrían interrumpir sus tratamientos.
En 27 países, la mitad de los programas para diabetes y los que controlan la hipertensión fueron interrumpidos. Por otra parte, también hubo una disminución de 40% en consultas por embarazo, lo cual implica que podrían aumentar los riesgos. Más de una cuarta parte de los países suspendieron campañas de vacunación, por lo que aumentaría el riesgo de enfermedades vacuno-prevenibles. Los países deben evitar pensar que deben optar por la reapertura de las economías o la protección de la salud y el bienestar de su gente. Los países deben adaptarse y comprometerse a ofrecer de manera simultánea estos servicios de atención primaria esenciales al tiempo que mitigan los efectos de la COVID-19. Es el momento de que los países dediquen el 6% del PIB a fortalecer sus sistemas de salud, y la mejor y más eficiente forma de hacerlo es priorizando el primer nivel de atención, expuso. Informó Elizabeth Ortiz. Rodrigo Zuleta es nuestro compañero corresponsal de la agencia AF en Alemania y nos presenta desde ahí el reporte de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días en Alemania. Rodrigo, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días desde Berlín a todo el auditorio. En Alemania, las cifras puras y duras dan en principio motivo al optimista. Desde el comienzo de la pandemia ha habido 211.456 contagios confirmados, 9.319 personas han muerto y 191.781 han superado la enfermedad. Eso implica que actualmente en Alemania hay 10.357 casos activos de coronavirus, lo cual en principio es manejable. Además, hay más de 12.000 camas libres y en ningún momento durante la pandemia el sistema sanitario ha estado cerca del colapso. Durante mucho tiempo hubo esa tendencia que Alemania lograba reducir el número de nuevos contagios sin tener que recurrir a un confinamiento estricto, sino aplicando algunas restricciones parciales. No obstante, en las últimas semanas se ha observado un repunte de los nuevos contagios que ha causado preocupación y ha llevado a que incluso se hable de una segunda ola de la enfermedad. A todo ello se agrega que la temporada de vacaciones y el regreso de gente que sale de viaje con el consecuente riesgo de que aumenten los contagios confirmados. De cara a esto último se han puesto algunas medidas como la obligación de guardar cuarentena a las personas que regresen de zonas de riesgo y también a partir de los próximos días, no se sabe exactamente cuándo, test obligatorios también para esas personas que regresen de lugares de riesgo, de zonas de riesgo. Y mientras tanto, y pese a todo esto, ha proseguido lo que se ha llamado la nueva normalidad. Justamente hoy, por ejemplo, se abrieron los colegios en Mecklemburgo-Pomerania, en el noreste del país, que es el primer estado federado que ha terminado las vacaciones escolares y también, aunque esto es pura coincidencia, el menos afectado por la pandemia del coronavirus. Al lado de la preocupación por la segunda ola están también aquellos que consideran que las restricciones han sido excesivas y que, por ejemplo, se manifestaron este fin de semana contra las restricciones que existen sin guardar ningún tipo de medidas de seguridad biológica. Esos rebeldes, sin duda, también constituyen un peligro y un riesgo y pueden producir nuevos rebrotes. Desde Alemania reportó Rodrigo Zuleta de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Rodrigo, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Alemania, un país que se caracterizó al inicio de la pandemia por un índice bajo, relativamente bajo de contagios respecto a otros países de Europa, hay que decirlo. Claro que tuvieron una situación difícil, sí, pero comparado con otros países de Europa fue de los menos afectados. Lograron controlar la pandemia de manera relativamente rápida, reabrieron actividades también. De hecho, los estudiantes pudieron terminar el ciclo escolar de manera presencial, si no mal tengo el dato. Ahorita entendía, por lo que nos decía Rodrigo, que están en periodo vacacional, pero regresarán de manera presencial. Han tomado algunas medidas para esta situación. Y lo que llama poderosamente la atención, doctor, es que en días recientes se lleve a cabo esta manifestación en Berlín de gente que está inconforme por las medidas que se han tomado ahí en Alemania, porque dicen que, bueno, están coartando sus libertades, que el uso de cubrebocas no garantiza nada, en fin, situaciones paradójicas que ocurren en un mismo país, ¿no, doctor?
Pues definitivamente, recordemos que Alemania, en mi opinión, tuvo una buena gestión de la pandemia. Ahí fue decisivo el mensaje que en todo momento envió la primer ministro Angela Merkel con respecto a la realidad que estaba viviendo el país, a los graves riesgos que tenía el país de ir a un estado de incapacidad para la atención de pacientes graves si se seguía con la misma tendencia epidemiológica. Ella se plantó y en múltiples discursos señaló que les iba a hablar en todo momento con la verdad, porque la verdad era la única que podía convencer y sensibilizar a su población de la necesidad de participación de todos, no solamente de las acciones gubernamentales. Lo recuerdo muy bien, me parece que fue una figura de mucho respeto, sigue siéndolo en lo referente al control de la pandemia en Alemania. Digo, por supuesto, la población y nuestras formas de pensar son muy complejas. También, efectivamente, los confinamientos cansan, nos han cansado mucho a todos. Somos seres humanos sociales y posiblemente esto es lo que está dando lugar a este tipo de manifestaciones, porque ya ha sido un tiempo muy largo el transcurrido. Sin embargo, lo que no podemos negar es que Alemania es uno de los países con mejor control de la pandemia hoy por hoy, con mayor seguridad en la reapertura de actividades comerciales y económicas, y también es posible que tenga éxito cuando vuelvan actividades escolares, incluso de manera presencial o híbrida, que está por definirse, ¿no? Claro. Doctor, las 6 modalidades que se han encontrado con base en estas investigaciones sobre el comportamiento de COVID-19. Mira, la primera modalidad, los investigadores le llamaron la modalidad gripal sin fiebre, una forma de presentación leve en donde el paciente tiene dolor de cabeza, tiene anosmia, pérdida del olfato, dolor muscular, tos, dolor de garganta, habitualmente leve, y una leve sensación de opresión o dolor torácico. Este primer grupo no tiene fiebre. En el segundo grupo, que es el paciente con un cuadro gripal similar al anterior, pero ahora con presentación de fiebre y además disfonía o ronquera. Estos pacientes tienen un poco mayor riesgo que el anterior de requerir un manejo hospitalario, pero mucho menor que los siguientes grupos. El tercer grupo se conoce como el grupo de manifestaciones predominantemente gastrointestinales. Son pacientes que se presentan con diarrea, con dolor de cabeza, con pérdida del olfato. Fíjate cómo en casi todos están como síntomas frecuentes, presentes, la cefalea y la anosmia. Y además, en este mismo grupo, el grupo gastrointestinal, los pacientes tienen pérdida de apetito, dolor de garganta y dolor de pecho, aunque habitualmente es una forma de presentación leve. Estos 3 primeros grupos, el gripal sin fiebre, gripal con fiebre y el de manifestaciones gastrointestinales, son pacientes que invariablemente se manejan de forma ambulatoria, transcurren aproximadamente entre 8 y 10 días de sintomatología. Estos pacientes no se complican con neumonía, hay que decirlo con claridad. Habitualmente tienen una enfermedad autolimitada, solo con ayuda con medicamentos sintomáticos para el manejo de los síntomas. Luego tenemos los otros 3 grupos, que son el de nivel severo 1, en donde de nueva cuenta el paciente presenta dolor de cabeza, trastorno de la olfacción, anosmia. Aquí ya aparece tos y fiebre, ojo, tos, fiebre, ronquera,
vuelve a estar ahí el dolor de pecho y el paciente puede estar con fatiga. Este grupo, el nivel severo 1, se ha estimado que requiere en aproximadamente un 30% hospitalización, pero sin necesidad de ventilación mecánica a través de intubación endotraqueal. Luego, el quinto grupo es el de pacientes con nivel severo 2. Estos pacientes pueden tener todo lo anterior, pero tienen como característica clínica que están con trastornos del sensorio. Pueden ser pacientes con confusión, pueden ser pacientes obnubilados, muy somnolientos, pueden estar con algo de desorientación, y estos pacientes frecuentemente tienen además dolor muscular. El sexto grupo es el grupo más grave, es el grupo con severidad 3. Son pacientes con dificultad respiratoria, son pacientes con mucha diarrea, son pacientes con dolor abdominal, y este grupo es el que en un 50% puede tener el riesgo de ir a hospitalización, a terapia intensiva y requerir intubación endotraqueal. Esos 6 perfiles, insisto, los desarrollaron a manera de un Big Data que recolectó información clínica, epidemiológica, demográfica, etcétera, y entonces ha sido útil para ir advirtiendo cómo se está comportando en los primeros días la sintomatología de mi paciente, y con eso pronosticar hasta dónde puede llegar de gravedad o de severidad, y por supuesto tener intervenciones oportunas, que eso es lo más importante en un paciente de esta naturaleza. Termino el comentario con lo siguiente, Belén. De igual manera, derivado de algunos de estos estudios, se encontró que los pacientes que desarrollan neumonía por COVID habitualmente lo hacen entre el día 6º y 8º, pero predominantemente en el día 6 de iniciada la sintomatología. Por eso es muy importante identificar el día de inicio de la sintomatología, y los médicos debemos estar muy atentos alrededor del día 6 de cómo está comportándose oximetría del paciente, cómo se está comportando la respiración. No está disneico, es decir, con dificultad para respirar mi paciente, no está respirando más rápido. Ese adulto mayor que no dice muchas cosas, pero cómo amaneció respirando con un patrón distinto, cuidado, ese puede ser un orientador de que ese paciente está desarrollando neumonía por COVID. Y en ese momento ya lo decidirá el médico, pero seguramente suministrarle ayuda ventilatoria, sí, lo cual también ayudará, doctor, a que la enfermedad pues no progrese de manera efectivamente grave. Será oxígeno en puntas nasales, será oxígeno en reservorio, en mascarilla con reservorio, o será en su momento llevar al paciente al hospital si no logró buenas oximetrías con solo oxígeno en puntas nasales, para que reciba oxígeno a alto flujo, y dependiendo si no hay mejoría de la oximetría y el paciente sigue manteniendo menos de 80, 85 de oximetrías a pesar de lo anterior, bueno, pues es un paciente que puede ser candidato a intubación endotraqueal y soporte ventilatorio. Vamos a hacer nuestra última pausa, doctor. Regresamos ya para entrar a conclusiones sobre el tema que hoy estamos abordando. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. La Casa Blanca acepta que Estados Unidos está entrando a una fase muy peligrosa.
La coordinadora del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca contra la COVID-19, Deborah Birx, advirtió que la pandemia de COVID-19 ha entrado en una nueva y peligrosa fase. Explicó que la nueva enfermedad se encuentra extremadamente extendida en el país y actualmente supone una amenaza mayor que cuando comenzaron los primeros brotes a principios del año. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, la Unión Americana ha confirmado más de 4.6 millones de contagios y ya rebasaron las 155,000 muertes. La diferencia, dijo la funcionaria, es que el virus se encuentra ya no solo en zonas urbanas, sino también en áreas rurales. Lanzó una advertencia a las comunidades rurales por el escepticismo que mostraron algunas de ellas a la llegada del virus a sus zonas. La asesora de la Casa Blanca insistió en la necesidad de portar mascarilla y, sobre todo, si se está en una zona donde se haya producido un brote. También se dijo preocupada porque la gente está saliendo de vacaciones a lugares con un alto número de casos, y es que la pandemia en Estados Unidos ha avanzado durante estos últimos meses, especialmente en estados del sureste y medio oeste, informó Rocío López Fonseca. Del norte nos vamos hasta el sur del continente. Ahí está nuestro compañero Hernán Gaspari. Él es periodista de la Universidad del Mar del Plata en Argentina, la televisora pública en este país. Te saludamos, Hernán, y te escuchamos. Adelante con la información. Hola Belén, ¿qué tal? Saludos para todo el auditorio de Canal 44 y vayan nuestras felicitaciones por la emisión número 150 del programa y por haber sostenido en todo este tiempo el compromiso de informar cada día lo que está ocurriendo con esta realidad que conmueve al mundo entero. En Argentina llevamos más de 130 días de cuarentena que ha pasado por múltiples estadios. Una inicial muy estricta que logró su objetivo, dilatar la llegada y la expansión de los contagios en un momento donde el sistema de salud público y privado no estaba preparado para afrontarlo. Una cuarentena que contó en ese momento con un amplio acompañamiento popular y un gran cumplimiento. Luego esa misma cuarentena comenzó a desdoblarse, mostrando dos países cada vez más diferentes. Uno que abarcaba gran parte del territorio argentino, donde los casos eran pocos y esporádicos, y donde los controles del Estado comenzaron a relajarse. Y en paralelo, una tensión creciente en el llamado AMBA o Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los casos comenzaron a crecer de manera exponencial y aún al día de hoy las cifras no han encontrado su techo. Actualmente ya ese páramo que parecía el interior del país no lo es tanto. Surgen brotes donde no los había y donde parecía que ya no los iban a haber. Y esos brotes se propagan muy rápidamente. Ya la preocupación no solo está circunscripta al AMBA, sino a toda la Argentina. Y todo esto ocurre al tiempo en que la paciencia y la economía local muestran severos signos de agotamiento. Parece que justo cuando es más necesario, menos se puede sostener el confinamiento. El demorado pico en la curva de contagios parece no llegar más. Ahora hablan que recién a finales del mes de agosto empezarían a bajar los casos, pero no sería la primera vez que esta premonición de los expertos se cambia. El sistema de salud tuvo tiempo de prepararse, se multiplicó la capacidad de dar respuesta sanitaria. Esta capacidad de respuesta está cubriéndose muy rápidamente y todavía no están escritas las líneas que van a decir si fue suficiente o no. Desde Mar del Plata, Argentina, informó para ustedes Hernán Gaspari. Gracias, Hernán, y muchas gracias también por esta felicitación. Por supuesto, una felicitación mutua, porque vaya que nuestros compañeros corresponsales han hecho un gran esfuerzo durante todo este tiempo para mantenerle a usted informado desde muchos países y también, por supuesto, para la audiencia, quienes nos siguen en Argentina a través de las televisoras públicas. Gracias también por mantenerse fiel a estos contenidos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿en qué consiste el hecho de que algunos pacientes puedan desarrollar ciertos síntomas y otros no? ¿Se tiene más o menos estudiado por qué algunos se enferman de manera grave y otros presentan? Algunos pueden presentar fiebre, otros no, algunos diarrea, otros no. En medio de este marco que nos ha planteado, ¿qué es lo que determinaría que un paciente presente cierta sintomatología, doctor? Muchos factores, pero considero que el más importante de ellos es la afectación que hace el virus de diferentes órganos y sistemas, dependiendo del receptor que existe en, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, el hígado, los riñones, los vasos sanguíneos, etc.
y no solamente en los pulmones, porque pensamos en COVID e inmediatamente pensamos en una infección respiratoria, tipo gripal, a veces hasta se le da poca importancia, lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, pero puede causar neumonía, puede causar manifestaciones a otros muchos niveles en órganos y sistemas. En donde haya receptor para el virus, conocido como enzima convertidora de angiotensina tipo 2, la famosa AC2, cada célula que tenga este receptor es capaz de infectarse con este virus y, por lo tanto, presentarse manifestaciones clínicas de acuerdo al órgano afectado. Por eso hay pacientes que tienen diarrea. Es posible que esos pacientes tengan unos niveles más altos de estos receptores en las células del aparato gastrointestinal. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, anosmia. Es posible que en las terminales nerviosas y en el bulbo olfatorio puedan existir más receptores al virus en esos pacientes que presentan anosmia. Incluso, Belén, hay una publicación muy reciente que habla de que pacientes que tuvieron anosmia durante un periodo más largo de tiempo, además, al realizarles estudios de resonancia magnética nuclear funcional, se encontraron que la zona de la olfacción y el hipocampo tuvieron un mayor volumen comparativamente con quienes no tuvieron tanto trastorno de memoria como trastorno de la olfacción. Es decir, tiene que ver con la afectación que el virus hace de cada zona del sistema nervioso central que se encarga de integrar la olfacción, en su momento de integrar la memoria, y en el caso, por ejemplo, de manifestaciones cardiológicas, bueno, pues los pacientes probablemente que tienen más alteración son los pacientes de edad, los pacientes con una cardiopatía preexistente, con un mayor número de receptores AC2 al virus, que es la puerta de entrada para este patógeno, ¿no? Y finalmente, en relación a la fiebre es un reflejo de que el sistema inmune está trabajando. La fiebre es un reflejo de que el sistema inmune está trabajando, pero además está empezando a generar un proceso inflamatorio. Lo que genera la fiebre son precisamente proteínas endógenas que producimos nosotros a través de nuestro sistema inmune, conocidas como citoquinas, de las que ya hemos hablado. Y estas actúan a través de vías vasculares en un centro regulador de la temperatura que es el hipotálamo, y por ese mecanismo podemos desarrollar la fiebre. Entonces, ¿por qué unos pacientes sí tienen fiebre y por qué otros no tienen fiebre? Tiene que ver con el siguiente aspecto, que el virus, en este caso SARS-CoV-2, pero si es una bacteria X, cualquier patógeno libera componentes de su superficie que frecuentemente son conocidos como pirógenos exógenos, que son los que propician que la respuesta inmune aparezca para que empiece a desarrollarse inflamación y eventualmente fiebre. Pero hay unos, digamos, segundos mensajeros que son los pirógenos endógenos, que son estas proteínas, citoquinas que produce nuestro propio sistema inmune y que son también responsables de generar la fiebre al causar una disregulación en el hipotálamo, que es el centro integrador de la temperatura. De esa manera se forma la fiebre. Entonces, por eso hay personas que tienen y otras que no tienen fiebre. También tienen que ver aspectos genéticos. Todo lo genético puede influir en la forma de presentación clínica de una enfermedad. Vamos a hablar de esto, doctor, en programas subsecuentes, porque claro vaya que vale la pena detenernos un poco sobre los factores genéticos también. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Igualmente, Belén, qué gusto siempre.
Gracias, es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, Bill Gates pide distribución justa de vacunas contra COVID-19. Los medicamentos y las vacunas deben distribuirse de manera justa y estar al alcance de todos. Así lo consideró el sábado el multimillonario estadounidense Bill Gates en un mensaje en video en una conferencia virtual internacional sobre COVID-19, que se celebró como prolongación de la conferencia sobre el SIDA, también virtual. Si dejamos que las medicinas y las vacunas vayan a los que ofrecen más en vez de a las personas que más los necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y más mortífera. Necesitamos que los líderes tomen estas decisiones sobre la distribución basadas en equidad, no solo en factores del mercado. El fundador de Microsoft, dedicado a la lucha contra las epidemias, destacó que la pandemia del nuevo coronavirus interrumpió las cadenas de suministro de medicamentos, incluidos los del SIDA. Sin embargo, el filántropo se dijo optimista por los progresos en las herramientas de diagnóstico y las inversiones para desarrollar medicamentos antivirales, una rama de la ciencia donde había infrainversión. De esta manera llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.